Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la reunión de jóvenes de la iglesia de Casa de Dios de Arequipa. Ya saben chicos, estamos viendo el tema del desafío que Dios le ha hecho a sus siervos y que están escritos en la Biblia. Para empezar vamos a hacer una oración a nuestro Padre Celestial para que Él nos ayude y sea Él el que esté obrando en nuestros corazones. Oremos chicos. Padre amado, Padre eterno, gracias Dios poderoso. Señor, tú eres maravilloso Dios, tú eres grande, tú eres único Señor, tú eres nuestro verdadero Dios, nuestro Padre eterno. Ayúdanos Señor esta vez, ayúdanos Señor una vez más, Padre amado, a comprender tu palabra, a asimilarla y a ponerla en acción, Padre. Guíanos siempre a ti, Señor. Padre amado, bendice a cada uno de los jóvenes, de los adolescentes, de toda su familia, Dios poderoso. Haz tu obra siempre en nuestras vidas, Padre. Gracias por todo lo que nos das, Padre amado. En el nombre de Jesús oramos a ti, Señor. Gracias, Dios. Amén. Amén. Muy bien chicos, ahora sí vamos a pasar como siempre a una bonita alabanza. Alabemos todos juntos a nuestro Dios. Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir, tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la canción. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu
exaltaré. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Gloria a Dios. Muy bien, chicos. Bueno, ahora nos toca hablar de un personaje muy interesante, muy completo que encontramos en las Escrituras. Se trata del apóstol Pablo. Vamos a ver cuál ha sido el desafío que Dios le ha puesto a él. La mayoría de nosotros, alguna vez o muchas veces, hemos tenido que pasar alguna situación sumamente difícil y reaccionamos de distintas maneras. Quizás nos enojamos mucho o nos ponemos a llorar. Puede ser que sintamos miedo, mucha preocupación, hasta que por fin se termina el problema y podemos seguir adelante, ¿no? Y bueno, cuando ya pasó este mal momento, quizás mucho después, nos podemos poner a reflexionar al respecto, cuáles fueron nuestras reacciones, y quizás nos vayamos a dar cuenta que muchas no fueron muy atinadas, que digamos, y también puede servir esto para empezar a corregirnos. Ahora, chicos, piensen, vamos a ponernos en una situación hipotética. ¿Cuál creen que sería su reacción, la de ustedes? ¿O qué harían si identificaran a una persona que está hablando mal de ustedes o de su familia? ¿Cuál sería su reacción? O si por ser cristiano te excluyen de un grupo el cual te caía muy bien. Oyéndonos un poquito más al extremo, ¿cuál sería tu reacción si en nuestro país nos castiga de forma extrema solo por predicar la palabra de Dios? Respóndanse ustedes mismos. Como ya dijimos al comienzo, hoy nos toca hablar de Pablo, el apóstol Pablo. Él era de Tarso, que es una ciudad de Sicilia. Saulo es su nombre judío. A él también lo llamaron el apóstol de los gentiles. Sabemos que él era un fariseo y estaba muy comprometido con sus convicciones. Sabemos también que él era uno de los perseguidores de los cristianos de esa época. Los encarcelaba y también sabemos que consentía la muerte de estos hijos de Dios. Pero también encontramos que él tuvo un encuentro con nuestro Señor, con Jesús, cuando él ya estaba por llegar a Damasco en búsqueda de los cristianos para capturarlos y llevarlos a Jerusalén. Lo podemos ver en el libro de Hechos, en el capítulo 9, en los versículos del 3 al 9. Leamos, chicos. Mas yendo por el camino, aconteció
que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Vemos en estos pasajes que Jesús le hizo dar cuenta a Pablo que él es su Señor, y que la iglesia, o sea, los cristianos que Pablo perseguía, también son del Señor. Dar coces contra el aguijón es hacerse daño a sí mismo. Pablo reconoció que estaba equivocado, y lo sabemos porque él le preguntó a Jesús: ¿qué quieres que yo haga? Le dijo. Eso mismo cada uno de nosotros debemos de preguntarle a nuestro Señor. Además, él ya nos respondió, tenemos su palabra escrita. Pero a Pablo le venía un desafío muy grande. En Hechos 9, 15 y 16 leemos: El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea, era una tarea muy difícil. Pablo había quedado ciego cuando tuvo su encuentro con Jesús. Es por eso que Ananías fue enviado para que lo ministre y lo sane y sea lleno del Espíritu Santo. Leemos Hechos 9:17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Luego de esto vemos que Pablo estuvo unos días con los discípulos de esa ciudad. Después él comenzó a predicar a Cristo y decía que Jesús era el Hijo de Dios, y lo hacía en las sinagogas. Días después vemos que él tuvo que escaparse porque los judíos querían matarlo. Esto lo vemos en el capítulo 9 de Hechos, versículo 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Y bueno, es así como Pablo se dejó usar por Dios, y Dios lo respaldaba grandemente y le daba gracia. En Hechos 15, versículo 22 leemos: Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Versículo 25 dice: Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Después de que a Pablo le tenían tanto miedo, lo llamaban amado. Sabemos también que Pablo se había preparado varios años mientras también estaba obrando en las congregaciones, y esto antes de comenzar sus viajes misioneros. Me parece que fueron 14 años, puede ser años más, años menos, pero eso les dejo de tarea a ustedes, chicos, investiguen. Vemos también que Pablo honra con sus acciones cotidianas a Jesús. Pablo era de carácter firme, fiel a sus convicciones. En el capítulo 16 de Hechos vemos a Pablo como un joven que tenía un muy buen testimonio ante los hermanos que lo conocían. Hechos 16, 1-2. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Versículo 3. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Estamos viendo aquí también a Timoteo, y deducimos que él, como hijo de una creyente, tenía una
fe ya cultivada allí en su hogar, y esto a pesar de las diferencias culturales. Todo lo que hacían Pablo y sus compañeros era con el fin de edificar a la iglesia. En Hechos 16:4 leemos: y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. La iglesia tiene que ser edificada, y en nuestro caso para eso también están los cultos de nuestra iglesia, de nuestro lugar en donde nos congregamos, el templo. Ahora tenemos a diario transmisiones a las 7 de la noche con reflexiones acerca de la palabra de Dios. Los miércoles el estudio bíblico igual a las 7. Antes muchos no podían asistir a estos estudios muy importantes para todo hijo de Dios, y esto era por falta de tiempo o porque algunos estaban muy cansados de salir del trabajo, pero ahora ya no tienen pretexto. La palabra de Dios se les está enseñando en la comodidad de su casa. Así es que chicos, hagan uso de esta ventaja que Dios nos ha dado. La edificación de la iglesia no tiene freno. Pablo era guiado por Dios para que haga la obra. Podemos leer el capítulo 16 de Hechos, versículos del 6 al 10, que dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Estos son hechos, no es un cuento de hadas. Esto es algo que le ha pasado a Pablo y a los demás, o sea, a sus compañeros. Ahora también pasa. Hay muchos testimonios de siervos de Dios que reciben de esa forma la guía del Padre. Dios no se detiene, chicos. Cuando Pablo llegó a Macedonia, en la ciudad de Filipos, vieron ellos, ¿no?, la forma de predicar la palabra. Por ejemplo, en el versículo 13 leemos: y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Siempre que se predica la palabra de Dios, siempre que hay obediencia, el respaldo de Dios está presente, y lo vemos en el versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El que convencía a las personas, el que convence a las personas para que presten atención a la palabra, es Dios, el Espíritu Santo. Así es que chicos, atrévanse a presentar el Evangelio, ya que tienen la mejor y la más grande ayuda, el mejor respaldo, o sea, Dios. Es que si Dios es con nosotros, completen la frase, el Espíritu Santo es el que convence. Vivamos guiados por Dios. Honremos a Dios con actitudes firmes ante las adversidades. En los versículos 16 al 18 vemos cómo es que una chica tenía un espíritu de adivinación. Pablo y sus compañeros supieron tener un dominio propio y una tolerancia ante esta situación, pues esta chica interfería en el trabajo que ellos estaban haciendo, o sea, el trabajo misionero del grupo, y esto por varios días, nos dice la palabra. Cuando Pablo actuó, no lo hizo en contra de la chica, sino que lo hizo en contra de ese espíritu de adivinación que tenía ella y que la estaba atormentando. Y además Pablo lo hizo ejercitando la autoridad de Cristo. Hechos 16:18. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Es que nuestros enemigos no son de
carne ni de sangre, chicos. Vemos también más adelante que tras ser demandados por los dueños de esta chica, Pablo y Silas fueron tratados cruelmente por las autoridades de esa ciudad. Lo leemos en Hechos 16, versículos 22 y 23. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Pero también vemos que estas autoridades no habían actuado de forma legal. En el versículo 37 de este mismo capítulo leemos: pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, ¿y ahora nos echan encubiertamente? No. Por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Además podemos ver aquí que Pablo y Silas no estaban avergonzados, no estaban amedrentados por haberle hecho el bien a esta chica. La fortaleza anímica, física y mental se las estaba dando el Espíritu Santo a ellos. Es así como un seguidor de Cristo debe actuar ante un justo trato. Nuestro estilo de vida debe ser el honrar a Dios. Cuando Pablo y Silas estuvieron en la cárcel, no cambiaron de actitud. Ellos siguieron con su disciplina espiritual, o sea, el estar en comunión con Dios mediante la oración, la adoración, los cantos. En el versículo 25 de Hechos 16 lo encontramos. Dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Quizás antes de que empiecen a cantar, a orar, Pablo y Silas dentro de la cárcel estarían predicándole a los demás presos. Si los escuchaban cantar, puede que sea así. La Biblia no nos dice nada al respecto. Pero cuando hubo ese gran terremoto y se abrieron todas las puertas de la cárcel, nadie se escapó. Y Pablo tuvo que calmar al carcelero porque se quería matar, ya que viendo las puertas abiertas, después de haber estado dormido, eso significaría quizás en una ejecución por parte de las autoridades romanas. Acá también podemos deducir que Pablo y Silas no guardaban rencor, pues lo que querían era ayudar. Eso se llama amor al prójimo. Todo esto produce que el carcelero mostrara arrepentimiento y una gran necesidad de Dios. Y a pesar de que Pablo y Silas estaban muy adoloridos y cansados, no perdieron la oportunidad de compartir las buenas nuevas de Jesucristo. Lo podemos leer en los versículos del 31 al 34 de Hechos 16. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Bueno, chicos, estamos en un momento difícil, chicos. Hay mucho sufrimiento, hay enfermedad, pero nosotros somos llamados a no tomar una actitud derrotista. Lo que acabamos de ver de Pablo es un muy buen ejemplo de la actitud que todo hijo de Dios debe tener. Ya sabemos que Dios, nuestro Padre Celestial, nos respalda, nos protege, nos guía, nos fortalece. Él nos levanta. Hasta aquí esta pequeña reflexión, chicos. Para terminar, vamos a hacer una oración. Siempre que hablamos con nuestro Padre, tenemos que hacerlo a conciencia. Así es que hagámoslo así, chicos. Oremos. Padre amado, Padre eterno, gracias, Dios. Gracias por todo, Padre amado. Gracias porque a pesar de tanto problema, tanto dolor en este mundo, tú nos amas, tú nos cuidas, tú nos guías, tú nos levantas, Dios poderoso. Sigue haciéndolo, Señor. Sigue cuidando de tus hijos, Padre. Llénanos, Señor, de tu amor, de tu palabra, de tu presencia. Llénanos de tu Espíritu Santo, Dios poderoso.
Y ayúdanos, Señor, a poner en obra todo lo que tú nos enseñas. Guíanos tú, Padre, y dinos lo que tenemos que hacer. No permitas que nos quedemos quietos, Padre amado. Gracias, Dios. Toca el corazón de cada joven, de cada adolescente. Ayúdalos, Señor, a conocerte más y más. Guíalos a ti siempre, Señor. Bendícelos, Padre. Háblales, Dios. Háblanos a todos, Señor. Bendice a tus hijos, bendice a tus siervos. Obra, Señor, en aquellas personas, hijos tuyos que han caído en enfermedad, Padre. Ayúdanos a ver, Señor, tus obras, tus milagros, tus maravillas, Señor, como siempre tú las has hecho, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas. Gracias, Dios poderoso. En el nombre de Jesús a ti oramos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, chicos. Bueno, ya hemos terminado con esta pequeña reunión. Ya saben, chicos, tienen que buscar siempre, todos los días, de Dios, de nuestro Padre, y Él nos va a ayudar. Él les va a dar la sabiduría necesaria para afrontar cada momento de sus vidas. Nos vemos, chicos, el próximo sábado. No puedo dejar que mi vida se vaya sin hacer tu voluntad.